Buenos días, bienvenidos a Cobertura. Les saluda Judith Prada desde Santa Cruz, Bolivia, con el equipo de producción de Cobertura. En este momento tenemos una temperatura de 18 grados. En Santa Cruz de la Sierra, contarles, y ustedes también ya conocen, que se está desarrollando la Feria Internacional del Libro, con una amplitud de narrativas literarias, un abanico en realidad de autores, de propuestas, hay conversatorios, exposiciones. En sí es una fiesta literaria muy interesante que tiene como sede Santa Cruz de la Sierra y por supuesto esta es la versión número 23. En esta edición de Cobertura en la Mañana tenemos como invitado especial a Carlos Valverde, el escritor y periodista, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido a Cobertura. Judith, muchas gracias, buenos días. Contento de estar en su programa de vez en cuando tengo tiempo, porque esta es la peor hora para el periodista porque tiene que leerlo todo, ¿no? Así que cuando puedo la veo, sí. Y además, como se lo replica mucho, entonces es una ventaja, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, precisamente vamos ahora con esta propuesta. Octubre 2019, fraude y después. Esta es la etapa que me imagino muchos de ustedes ya la conocen. Nosotros hemos adquirido el libro en Cochabamba mientras estábamos en esa ciudad, en Los Amigos del Libro, pero justo precisamente cuando estábamos comprando había una gran cantidad de personas porque hay mucha inquietud en conocer esta investigación, esta manera que ha llevado Carlos de contar todo lo que sucedió desde el 2019. Comencemos, Carlos. ¿Qué le decimos al lector? A ver, en realidad el libro comienza 2 años antes, ¿no? En el año 2016, con el 21 de febrero. Porque si Evo Morales no hubiera violado la Constitución Política del Estado, si no hubiera pedido un referéndum para ver si le aceptaban ser candidato o no, referéndum que perdió, seguramente, y después lo violó nuevamente para hacerse habilitar por el supuesto derecho humano, cosa que ya se demostró que no es tal, que la primera elección puede ser un derecho humano, en el sentido de que todos podemos ser candidatos, pero después la propia Constitución pone reglas y pone límites de la participación. Bueno, el tema es que don Evo Morales comenzó una serie de violaciones constitucionales y al mismo tiempo de derrotas, no sé si se dio cuenta, pero desde que perdió el 21F, Evo Morales no ganó nunca más una elección limpia, digamos. Perdió la interna de su partido porque él tenía 900 y tantos mil personas inscritas, además obligatoriamente para ser empleado público había que inscribirse al MAS, cosa que la han ratificado, ni siquiera la han recogido, lo han ratificado como una obligación. Después de eso, esa interna la perdió porque él sacó 400.000 votos de 900.000, o sea, logró menos del 50% y no tenía candidato al frente. Posteriormente convoca a elecciones judiciales y ellos arman una plancha judicial masista y el que más sacó fue el 20%. Y hay gente en este país que es miembro de algún tribunal importante de este país con el 4% de votación y teniendo blancos y nulos en el 70-80%. Y el ausentismo otro tanto. Consecuentemente creo que no ganó nunca más. Y previendo la situación, decidió en la elección del 2019 traerse unos mexicanos para que le hagan fraude en función de los puntos que necesite. Si él necesitaba 5 o 6 puntos, él los iba a pagar los 5 o 6 puntos. Y los expertos mexicanos vinieron, se encontraron con parte del gabinete político de Evo Morales en el piso 17 del armatroste ese que se llama Casa Grande del Pueblo. Pero después también se reunieron con el Tribunal Electoral y eso está documentado y está mostrado. Y después ya vino todo lo demás, el cómo se va, incluso el cómo arma, por eso se llama fraude. Y después, porque después del fraude él intentó hacer un golpe, que Calimán golpee, por eso él esperó, mire usted cómo es de hábil. Es decir, políticamente cómo fueron de hábiles.
lograr, primero peleó porque se tenga un resultado electoral. El resultado electoral lo dio de ganador. Y a partir del resultado electoral comenzaron las renuncias. Comienza la renuncia de él, la renuncia de García Linera, presidencia, Cámara de Senadores. Ya la primera vicepresidencia de la Cámara de Senadores había renunciado. Después estaba el presidente de la Cámara de Diputados y luego estaba Susana Rivero, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Y luego entonces, ante el vaciamiento, el presidente Morales pensó que iba a haber un vacío institucional completo y que las Fuerzas Armadas tendrían que hacerse cargo de esto. Y para eso le encomendó a Calimán que lo haga. Lo que no contó él fue con que Calimán no quiera hacer su palo blanco, digamos, esta cosa. ¿Y qué pretendía? Mire, Judith, el año 1982, usted era chica el año 1982. El año 1982, Vildoso llega al gobierno después de una sucesión de militares y decide poner freno a la locura de García Meza que comenzó el año 1980. En 1980 se eligió un Congreso y no se eligió presidente. Entonces Vildoso dice, muy bien, convocamos al Congreso del 80 y que el Congreso del 80 elija a su presidente. Evo Morales estaba en la misma lógica, vamos a convocar. Calimán va a convocar después de un tiempo, va a convocar al Congreso que ganó, es decir, de la elección del 2019. Y esa elección ya tiene un ganador. Consecuentemente, yo voy a volver ya sin los pititas en la calle, sin esa gente en la calle, y yo voy a ser presidente nuevo. Pero, por suerte para todos nosotros, Calimán no quiso golpear. No quiso regalarle la inconstitucionalidad. Y entonces Evo Morales tuvo que irse. Y eso fue todo. Pero mientras él se va. Tras de una serie de negociaciones, seguía negociándose una salida democrática con la Unión Europea, con la Iglesia, con los partidos políticos. Estaba la gente de Evo Morales en esas reuniones con la conferencia episcopal. Y hay una invitación incluso que hace Adriana Salvatierra a los embajadores para la posesión de Yanine Áñez. Uh-huh. ¿Quién organiza el acto de posesión de Yanine Áñez? Eduardo del Castillo, que era el oficial mayor de la Cámara de Senadores. Es decir, si hablan de gobierno inconstitucional y de golpe de Estado, tendrían que explicarnos cuál debe ser el primer golpe de Estado del mundo donde funciona el Parlamento adverso encima. Entonces creo que el libro va por ahí y muestra muchas cosas. Me salió un poquito largo, pero es que uno va escribiendo y entiende que tiene hilación todo y solamente se para cuando el libro le dice a uno, ok, listo, hasta aquí llegaste, no hay que más. Carlos, así 54 capítulos. ¿En cuánto tiempo le llevó a usted escribir todo esto, tomando en cuenta además, porque cada detalle que usted va contando en el libro también está todo sustentado, tiene una amplitud también en el contenido, ¿no? Ha contrastado, tiene una variedad de fuentes, o sea, cada elemento que está contado en este libro definitivamente está sustentado, y cuán importante es también tener este registro. Esto es la población. Necesariamente tiene que leerlo y sacar también, depende de ello, sus propias conclusiones. Pero ese trabajo prolijo que usted ha desarrollado, ¿cuánto tiempo le llevó, Carlos? Como un año escribirlo. Sí, un poquito más tal vez. Yo comencé tarde, yo fui llevando apuntes de todo lo que ocurría. Ese fue un tiempo muy duro, el de los 21 días para Santa Cruz. Correcto. Pero 34 días en La Paz y en Cochabamba, porque allá siguieron las cosas. En Cata y Sacaba se dan después de la huida de Evo Morales. Así que yo comencé a escribir y pensé que algo podía hacerse
pero la rapidez de Roberto Navia y Suárez, la rapidez del colectivo de mujeres cruceñas, este libro 21 días de la red de líderes por la democracia, el libro de Hugo Moldis, ex ministro de Evo Morales, el propio libro de Evo Morales, Volveremos y Seremos Millones, este libro Santa Cruz Insurrecta, que es un muy buen libro que está escrito por Alcides Pareja, Ana Carola Traverso, Ana Gloria Gutiérrez, Eduardo Boule, José Orlando Peralta, que Peralta también hizo un libro, está el libro de Robert Brockman. Me desanimaron a escribir. ¿Sí? Dije, no, me desanimaron ellos a escribir. Dije, ya hay mucha literatura, son 14 o 19 libros. Nunca en la historia de Bolivia se había escrito tanto en tan poco tiempo sobre un mismo hecho. Nunca. Porque también lo averigüé. Entonces dije, no es eso lo que tengo que escribir. Tengo que encontrarle el por qué ocurrió esto. Y cuándo comienza a dibujarse o a desdibujarse el gobierno de Evo Morales. Y entonces por eso es que opté por el libro largo, que comienza en el 2016 y termina en el 2020, cuando Arce Catacora es electo y cuando se jubila a Evo Morales después de 31 años de participación política, pero 31 años de participación política con 2 primeras candidaturas que no logra ser diputado. La gente no lo sabe, la gente cree que Evo nació diputado y sin embargo él perdió 2 veces. Estuvo en un partido, en ese partido no le fue bien, se cambió a otro, tampoco le fue bien, se volvió al primero. Todas esas cosas también están en el libro, porque es bueno que la gente sepa cuál es el camino que recorren los líderes que ha tenido este país, ¿no? Carlos, el hilo conductor queda bastante claro, que es a través de los hechos del 2016. Ahora usted va desarrollando y contando en cada capítulo, pero hay algo que el expresidente Morales, por ejemplo, este fin de semana ha declarado, que es como, y va direccionado también hacia un periódico a nivel nacional, que es Página 7, que supuestamente el presidente de Página 7 habría instruido para que cada día en ese matutino nacional pues se hable mal de Evo Morales. ¿Usted considera que en el caso suyo, por ejemplo, que puede haber alguna cierta reacción en torno a este libro de parte de Morales, tomando en cuenta de que usted logra sustentar cada paso, hace una cronología, va narrando y además lo sustenta de una manera en el que el lector, por supuesto, no solamente quede atrapado cuando va leyendo, sino va reconociendo, recordando también cada paso que le tocó vivir, porque es parte de lo que sucedió en Bolivia, ¿no? Evo Morales es muy hábil en ponerse como víctima cuando en realidad él es un victimario. Evo Morales siempre se queja, ordenaban que hablen contra mí, botaba lágrimas cuando me decían narco. Por favor, Evo Morales, si usted me pregunta a mí si yo creo que Evo Morales es narcotraficante, yo le digo, no lo creo. Y fíjese que yo he escrito libros sobre Evo Morales, pero él no es narcotraficante directo, pero él ha prohijado absolutamente toda la actividad narcotraficante del Chapare, absolutamente toda. Él sabe que la coca del Chapare es para narcotráfico porque no va a los mercados lícitos. Él sabe que la plata que se mueve en el Chapare y los extranjeros que viven ahí son lo que Carlos Romero llamó en alguna oportunidad emisarios. El emisario viene a ser una especie de embajador, y entonces los cárteles tienen embajadores en Chapare, y eso que se queje de Página 7 tendría que quejarse de todo el país. Evo Morales es generador de frases cortas como para que queden, porque se está despintando, es un hombre que se está imitando a él mismo, y esta copia salió muy mala. Si la anterior era mala, esta es pésima. Yo escuché en una oportunidad y me quedé con la frase que no es mía, una entrevista que le hizo Jorge Lanata a Charly García, el fantástico músico de rock argentino,
y le dice, Charly García le dice, yo soy un genio y vos sos un boludo. Y la Nata le dice, sí, yo sé que soy un boludo, pero vos eras un genio, ahora sos una mala copia de vos mismo. Y me pareció pero además tan real que dolió. Y Evo Morales debe verse al espejo como una muy mala copia de él mismo. Y el tema es que no sabe qué hacer, porque él debe pensar que si él deja lo que está haciendo, él va a ir preso por prohijar el narcotráfico. Porque en el mundo saben quién es Evo Morales. Entonces, él tiene esos dramas. Página 7 es un periódico que ha tenido una posición absolutamente en favor de la democracia y contraria a los abusos y las arbitrariedades de Evo Morales. Consecuentemente, no está haciendo nada que no sea prensa, y Evo Morales está queriendo asumir un rol de víctima que le queda muy mal, porque los esposos Andrade, él se reía de los esposos Andrade porque estaban desaparecidos y resulta que los habían masacrado, que a la esposa del capitán Andrade, no se olvide que estaba embarazada, le quebraron las piernas con fractura expuesta, la vejaron, le cortaron los senos, la enterraron en el patio de una de las hermanitas Terán, que eran sus seguidoras. Entonces, ¿de qué está hablando Evo Morales? Decía, me han dicho que los han visto bebiendo no sé dónde, y se reía. Y él sabía que estaban ahí. Sin embargo, no pasó nada, porque en este país las cosas no pasan nada. Cuando usted es presidente puede hacer lo que le da la gana. El tiempo es el que se encarga de cobrar, y ese es el problema de Evo Morales, el tiempo. Desde 1989 Evo Morales está inmerso en la política de Bolivia, desde el tiempo en el que él ha participado como diputado, y 20 de octubre del 2020 es la primera vez en el que Morales no participa de la elección, y por supuesto hay un cambio total, y la dinámica que hoy se está viviendo a nivel de la política del país también tiene sus ciertas complejidades, porque sí, en algunos manifiestan también que internamente para el actual presidente Luis Arce le es tan complicado gobernar cuando tiene supuestamente a un enemigo que sería Morales. ¿Cree usted que es así, Carlos? Yo no sé si es su enemigo. Lo que pasa es que Evo Morales cree que Arce le debe todo. Evo Morales está convencido de que él es el mentor de Arce. Arce era un personaje oscuro dentro del Banco Central. Fue ascendiendo de a poco. 20 años trabajó con el neoliberalismo. Nunca en su vida dijo nada. Fue empleado simplemente. Y lo descubrieron y lo pusieron, porque no había otro, lo ponen a él como ministro de Economía cuando el país tenía gas, cuando tenía exportaciones, cuando tenía plata. Yo recuerdo que Arce se lo puso como uno de los mejores, se debe recordar usted, como uno de los mejores ministros de Economía del continente. Él fue sexto, pero terminó de 13. Lo que la gente no sabe es que terminó de número 13 entre todos los ministros del continente, porque a la medida que se fue acabando la plata, se le acabó el éxito, ¿no es cierto? Ahora, yo no sé si Arce lo considera a Evo Morales su enemigo. Evo Morales sí lo considera su enemigo Arce, porque está ocupando el lugar que, de hacerlo medianamente bien, Arce seguramente intentará volver a tener. Y Evo Morales cree, porque si usted se fija, no se ha derogado o no se ha abrogado o no se ha dejado sin efecto el fallo que dice que la reelección es un derecho humano. Consecuentemente, Evo Morales debe pensar que en el peor de los casos Arce tendrá que darle a él paso para que él vuelva a ser presidente. Pero tengo la sensación de que el peor enemigo de Evo Morales es él mismo. Uno lo escucha hablar y además lo ve desde dónde habla y desde dónde se mueve. Solo se mueve ya desde el Chapare. Ya no tiene otro espacio. Ya el país no le da otro espacio a Evo Morales. Entonces su situación es grave y es complicada, y creo que no va a tener un buen final político Evo Morales. Seguramente el tema del narcotráfico
lo va a terminar radicalizando. Está bravo, está molesto. Hay un artículo del periódico que se lo voy a mandar, del periódico, de un periódico argentino, donde ya dice Evo Morales ya está mostrando lo que es cuando se opone a la campaña Me Too. O sea, solo decir no a las drogas. Porque es el imperialismo el que la impuso, que fue la mujer primero que dijo que era la mujer de Nixon, y no fue la mujer de Nixon, fue la mujer de Reagan, que son varios años después. Pero Evo Morales se molesta por esto, porque dice, son los imperialistas los que están haciendo esta campaña. Ey, ¿está abogando por el consumo de cocaína? Pregunto yo, ¿Evo Morales está abogando por el consumo de cocaína? Porque oponerse a la campaña del Ministerio de Gobierno solo decir no, me parece a mí que es un contrasentido para quien dice nosotros apoyamos la coca y no la cocaína. Y sin embargo, nuestro país es un gran productor de cocaína. Es cierto que no es el principal proveedor de cocaína del mundo, pero no se olvide usted que Bolivia es el tercer productor de cocaína del mundo, con más o menos el 22% de toda la cocaína que se produce en el mundo, y genera unos 100.000 millones de dólares la cocaína boliviana, solamente la cocaína boliviana. Y a nosotros nos quedan, porque somos proveedores de materia prima, como se dice, 6.000 millones de dólares, entre 5 y 6.000 millones de dólares por año, que es la economía que mantiene, la economía de la calle, que mantiene la economía de la no queja. Usted siente que está abastecida, que tiene línea blanca, que tiene línea negra, que tienen los mercados llenos, que hay trago por montones. Entonces, con eso más o menos la gente se adormece. Carlos, muy interesante, datos, son investigaciones muy claras que usted ha realizado en este libro, y también lo que nos está mencionando. Aquí dice primera edición, ¿esto nos da a entender que de aquí para adelante, o cómo va a ser? Diga que no nos dimos cuenta, porque esta fue yo le pedí a un amigo que me la haga la tapa, y le puso primera edición, y después nos dimos cuenta y dijimos, no la alargamos. Yo dudo que se pueda hacer una segunda edición de un libro tan grueso. Sería ¿cuántas hojas más tendría que comentarles? Algo que se quiten cosas del medio. Yo junté más bien, no revisé, porque no lo revisé todo, pero yo junté 75.000 links para tener como referencia, y lo fui clasificando por golpe, por reuniones, por corrupción, por esto y por lo otro, pero fueron 75.000 links, y además leí, como le digo, 15 libros antes de escribir pero no creo que haya posibilidad de hacer una segunda edición, y efectivamente quedó ahí primera edición, y no creo que haya una segunda edición. ¿Qué más pudiera haber? Seguramente cada podrá día es un haber episodio, ¿no? También cada día es un episodio nuevo, y todo va cambiando, ¿no? Sí, pero es muy rápido, pero ya son otras cosas a partir del mal gobierno que hubo de transición, porque además no fue bueno, no fue golpe, no fue nada de estas cosas, pero no fue un buen gobierno. Hubo mucha corrupción, hubo muchos errores, el tiempo de la pandemia fue complicado, los respiradores, los gases lacrimógenos, esas cosas terminaron complicando a Yanine Áñez, que a lo mejor no tiene nada que ver con este asunto, pero bueno, ella fue la presidenta. Yo no comparto la idea de que la obligaron, no creo que nadie la haya obligado. Ella asumió una responsabilidad que estuvo bien, y en su momento fue aplaudido por todo el mundo. Es decir, se le dio confianza y se la fue perdiendo. Esa es otra cosa, por eso tiene que corresponderle un juicio de responsabilidades. Pero como le digo, tal vez habría que zambullirse un poco para encontrar los detalles y los pormenores de los abusos a Yanine Áñez y del juicio tan mal hecho, ¿no? Hay mucha documentación sobre eso que la tengo juntada también.
Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por la entrevista, por los detalles. Invite al lector en todo el país para poder adquirir este libro que le ha llevado prácticamente sumergirse en un laboratorio, ¿no? Porque ha estado usted todo el tiempo escribiendo, recopilando la información, contrastando, y ese sí que es un trabajo bastante laborioso y que necesita, por supuesto, la mayor responsabilidad como lo ha hecho. Sí, el libro está en librerías de Santa Cruz, de Cochabamba, hay una librería en Tarija, está en La Paz, por supuesto, en 2 librerías, y los demás los estoy mandando donde la gente me los pide. Los mando en flota porque si no le saldría al lector muy caro. Claro. No se olvide que este libro pesa 912 gramos, o sea, casi 1 kilo. Entonces, los mando en flota y está saliendo y lo mandamos a todos lados. Y yo le agradezco a la gente, así que nosotros tenemos una página de Facebook, ahí nos pueden escribir, porque ahí están el número de teléfono al cual pueden pedir. Y estamos en la Feria del Libro todos los días también conversando con la gente sobre el libro y estas cosas. Creo que no tiene si usted busca una clasificación donde lo ponemos, son varios escritores con conocimiento de esto que me dicen, es un libro de historia. Es un libro de historia. Yo no sé si es de historia porque no tiene la rigurosidad historiográfica tampoco, pero es un libro que cuenta una historia. En todo caso, es un trabajo periodístico que cuenta una historia y que además relaciona hechos. Si usted se fija, hay una carta de Rosario Bautista, por ejemplo, que tiene que ver con el cómo se manejó el sistema electoral. Muy bien. Rosario Bautista escribió la carta en el 2021. Ok, listo, lo escribió en el 2021, pero cuando uno habla de la Corte Electoral, no puede, sabiendo que Rosario Bautista escribió una carta en el 2021, no puede dejar de meterla ahí porque hace a la historia completa. Entonces va juntando todo, si bien es cierto que es 2016 al 2020, no es menos cierto que también en el 2021 ocurrieron cosas que se relacionan y las metemos, le damos la vuelta y las ponemos para atrás. Así que ahí está la gente. Ojalá lo compren y ojalá lo discutan como se debe discutir. Al día siguiente que yo hice cedí una entrevista con Página 7 y con el periódico Los Tiempos de Cochabamba, inmediatamente el gobierno salió y Evo Morales salieron con cosas a distorsionar lo que yo había dicho sin nombrarme. Pero no es raro, Evo Morales tiene fijación conmigo y creen que yo tengo fijación con él. Y el día que Evo Morales deje de hablar, yo voy a dejar de hablar de él. Porque yo no ando buscándolo a él, pero lo que él dice todavía tiene que ser motivo de análisis. Yo hago periodismo de análisis, entonces no puedo callarme simplemente para que me digan que yo no ando tras de él. La verdad es que eso a mí me tiene sin cuidado. Yo escribo y digo y lo hago sin esconderme en ningún lado, así que lo que venga será consecuencia simplemente de mis propios actos. Carlos, además que este no es un tema personal, usted está haciendo un trabajo, está investigando, está indagando y con la característica que tiene en particular para realizar su trabajo. En la feria, en esta interacción que tiene con la gente, ¿algo en particular que le llamó la atención en estos días que le han mencionado? No, nada en particular, mucho afecto de la gente, mucho afecto. Nadie ha venido a decirme que algunos me sugieren que debí poner tal cosa y resulta que no lo han leído, pero me dicen, pero no has puesto tal cosa, y yo los miro y les digo, la verdad que no es parte del tema, porque buscan que uno, si yo hiciera caso a todo lo que me dicen en el libro, tuviera 2000 páginas y eso no lo lee nadie, ¿sí? Solamente Antonio Escogotado en su Historia de las Drogas es más largo, creo, y ya es demasiado. Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Carlos. Que sea un estupendo nuevo día y, por supuesto, todos invitados a la feria y, en particular, aquí está un registro. Es interesante poder adquirirlo, poder leerlo y, bueno, sacar sus propias conclusiones. Aquí hay un trabajo bastante amplio. Cerca de un año investigando, indagando, contrastando. Ese sí que es un trabajo que amerita que todos en particular y todas las generaciones, es obvio, esto va a llevar tiempo en terminar de leerlo para todos, pero es un registro y queda documentado, es muy importante. Sí, seguro que sí. Ojalá lo lean, sería bueno y que se lo pueda discutir porque de eso se trata. Muy bien, gracias Carlos. Nuevamente hacemos una pausa en cobertura y continuamos. Somos